Hola, les saluda la profesora Tania Martínez. En esta ocasión hablaremos un poco acerca del modelo de estructura de ADN, utilizando para una práctica de laboratorio un simulador virtual con el nombre Modelo de Estructura de ADN. Para comenzar, mencionaremos entonces las competencias a tomar en consideración en la práctica. Número 1, comprende la estructura del ADN visualizando las dos hebras que forman una cadena. Número 2, identifica cómo está constituida la cadena de ADN construyendo los respectivos nucleótidos que la conforman. Y número 3, identifica las partes de los nucleótidos que forman el ADN en los diagramas mostrados con diferentes colores según el nucleótido. Para comenzar, hablaremos un poco acerca del modelo de la estructura del ADN. Hoy en día, la doble hélice del ADN es probablemente la más emblemática de todas las moléculas biológicas. A principios de la década de 1950, el biólogo estadounidense James Watson y el físico británico Francis Crick propusieron su famoso modelo de la doble hélice del ADN. Fueron los primeros en cruzar la línea de meta en esta carrera científica, en las que otros, como Linus Pauling, quien descubrió la estructura secundaria de las proteínas, también trataban de encontrar el modelo correcto. La estructura de ADN representada según el modelo de Watson y Crick es una hélice dextrógira de doble cadena antiparalela. El esqueleto de azúcar fosfato de las cadenas de ADN constituye la parte exterior de la hélice, mientras que las bases nitrogenadas se encuentran en el interior y forman pares unidos por puentes de hidrógeno que mantienen juntas a las cadenas del ADN. Los pares de bases no se forman por cualquier combinación de bases. Por el contrario, si hay una A en una cadena, deben estar emparejada con una T en la otra y viceversa. Del mismo modo, una G en una cadena siempre debe tener una C como compañera en la cadena opuesta. Estas correspondientes entre AT y GC se conocen como pares de bases complementarias. La estructura del ADN abrió la puerta para entender muchos aspectos sobre la función del ADN, como la forma en que se copia y la forma en que la célula utiliza la información que contiene para hacer proteínas. Mencionaremos entonces el procedimiento para la práctica. Número 1, la forma general del ADN es de doble hélice, que parece una escalera retorcida. A la derecha, en el simulador, cuando estemos dentro de él, habrá una imagen de doble hélice del ADN. Debemos observar que la doble hélice tiene dos hebras o lados. Y se nos pregunta, ¿cuál es el nombre de la forma del ADN que se muestra a la derecha? Y nos dan entonces un espacio para poder anotar nuestra respuesta e igualmente escoger la respuesta correcta en el simulador. Cada cadena de ADN se compone de dos subunidades repetidas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos son los componentes básicos del ADN. Después de hacer esta parte en el simulador, debemos responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son tres partes de un nucleótido? En el nucleótido que se muestra a la derecha, en el simulador, ¿cuál entonces apunta la flecha? En el nucleótido que se muestra a la derecha, ¿cuál apunta la flecha? Y en el nucleótido que igual se mostrará en la derecha, en el simulador, ¿cuál apunta la flecha? Ahora juntemos algunos nucleótidos para construir una hebra. Para construir una hebra complementaria debemos conocer las reglas de emparejamiento de bases y son las siguientes. A se empareja con T y G se empareja con C. Pregunta, ¿qué mantiene unidos los pares de bases como se muestra en el diagrama? En el simulador lo veremos. Número 2, ¿qué tipo de enlace une los nucleótidos entre sí, como se muestra en el diagrama en el simulador? ¿Y qué nucleótido se emparejará con el nucleótido que se muestra en el simulador a nuestro lado derecho? Ahora pasaremos a lo que es el simulador. El simulador, como verán, está en el idioma inglés, pero voy a traducirlos según vayamos entonces avanzando en lo que es la práctica de laboratorio.
La práctica se llama modelo de la estructura del ADN. Le damos clic entonces en el botón comenzar, que ustedes se fijan está en inglés, eso significa comenzar. Le damos clic en ese botón y nos aparece la primera imagen. En la primera imagen aparecen algunas instrucciones en inglés, las cuales yo voy a leer entonces en español. Las instrucciones son las siguientes. La forma general del ADN es de doble hélice, que parece una escalera retorcida, tal y como lo vemos entonces aquí en el diagrama de la derecha. A la derecha, como ya nosotros lo hemos visto, observamos entonces una imagen de la doble hélice del ADN. Observemos entonces que la doble hélice tiene dos hebras o dos lados, ¿verdad? Que los podemos observar en esta forma, miren. Damos clic entonces en siguiente, que es el botón que aparece aquí en la parte inferior de la derecha. Y pasamos entonces a la primera pregunta, que al igual como la tienen aquí en el simulador, la tienen también en su documento de la práctica. La pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es el nombre de la forma del ADN que se muestra aquí a la derecha? Como ya lo vimos anteriormente, el nombre entonces, y bueno, las opciones son, ¿verdad? Triple hélice, perdón, doble hélice y estrella o espiral de estrella. En este caso, ¿verdad? Marcaremos doble hélice, porque ya nosotros vimos que la forma general del ADN es de doble hélice. Si se fijan entonces, le damos clic aquí en el botón que aparece en color amarillo, que es para calificar la respuesta para saber si está correcta o incorrecta. Le damos aquí y bueno, ya tenemos, sí, está correcta. Buen trabajo. Le damos clic entonces en siguiente. La siguiente pregunta es, ¿cuántas hebras tiene una molécula de ADN? En este caso se nos presentan varias opciones, 2, 1, 3 y 4. Como ya sabemos que es de doble hélice, marcamos entonces la respuesta que nosotros consideremos correcta. Verificamos y nos vemos aquí un mensaje de aquí en la parte de arriba que dice, estás en lo correcto, buen trabajo. Le damos entonces clic en siguiente. Esta es la parte número 2 de nuestro procedimiento y las instrucciones son las siguientes. Cada cadena de ADN se compone de dos subunidades repetidas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos son los componentes básicos del ADN. Ahora haremos zoom para construir entonces un nucleótido. Le damos clic en siguiente y se nos aparece entonces algunas figuras que van a representar entonces a los nucleótidos que queremos formar. En este caso hacemos clic o le damos un toque, ¿verdad? A cada componente para construir los 4 nucleótidos del ADN. Si ustedes se fijan, le vamos a dar clic entonces aquí al primer componente, al segundo y a una base nitrogenada. Miren, tenemos entonces el primer nucleótido. Siguiente, siempre el azúcar, grupo fosfato, base nitrogenada. Ya llevamos dos nucleótidos, azúcar, fosfato, base nitrogenada, azúcar, fosfato, base nitrogenada. Y ahí se nos dice, ¿verdad? Nos dan un pequeño mensaje. Has construido con éxito los 4 nucleótidos que componen el ADN. Cada nucleótido en este caso tiene 3 partes, ¿verdad? En este caso es un azúcar, que se representa entonces aquí con esta figura. Un fosfato, que se representa con este círculo color rojo. Y una base nitrogenada con su respectiva letra. Le damos entonces clic en siguiente. Se nos hacen entonces algunas preguntas, ¿verdad? La primera es, ¿cuáles son las 3 partes de un nucleótido? Bueno, tenemos aquí algunas opciones, ¿verdad? Se las voy a leer una por una para que ustedes sepan la traducción de cada opción. En este caso sería nitrógeno, potasio y fósforo, azúcar, glucosa y fructosa, azúcar, fosfato y base nitrogenada, base nitrogenada, fosfato y proteína, y ninguna es correcta. Bueno, esta sería la correcta, azúcar, fosfato y base nitrogenada. Verificamos y aquí tenemos el mensaje. Estás en lo correcto, buen trabajo. Le damos clic entonces en siguiente.
La siguiente pregunta es, en el nucleótido que se muestra aquí a la derecha, ¿qué es lo que está apuntando la flecha? En este caso tenemos algunas opciones: adenina, base nitrogenada, azúcar y fosfato. En este caso, el círculo color rojo, recordemos que es el grupo fosfato. Verificamos la respuesta. Estamos en lo correcto, buen trabajo. Le damos clic en siguiente. En la siguiente pregunta se nos dice que en el nucleótido, siempre que se muestra a la derecha, ahora ¿dónde está apuntando la flecha? Entonces se fijan, antes apuntaba el punto rojo, ahora apunta a esta parte de aquí en medio. Y se nos dan las opciones: fosfato, azúcar, base nitrogenada y tiamina. En este caso recordemos que esta figura nos representa el azúcar, ¿no? Verificamos la respuesta, tenemos el mensaje, estás en lo correcto, buen trabajo. Siguiente. En la siguiente pregunta nos dice, en el nucleótido de la derecha, ¿a qué apunta la flecha? En este caso nos apunta en este cuadro, ¿verdad? Con la letra T. Representa entonces, las opciones son un fosfato, base nitrogenada, azúcar y guanina, ¿verdad? En este caso, pues representa a una base nitrogenada. Verificamos respuesta y ahí está el mensaje de confirmación. Tercera y última parte, en esta se nos dice, las instrucciones son: ahora juntemos algunos nucleótidos para construir una hebra de ADN. A la derecha podemos ver una hebra de ADN. El ADN, sin embargo, es de doble hebra, recordemos, doble hélice. Nuestra tarea es construir la hebra complementaria que se va a emparejar con la hebra que se muestra al lado derecho. Para construir una hebra complementaria debemos conocer las reglas de emparejamiento de bases, que son las siguientes. A se empareja con T y G se empareja con C. Le damos entonces clic en siguiente. Y ahora vemos que hay una flecha color rojo. Tenemos que escoger entonces qué nucleótido se emparejará con el nucleótido que nos está entonces designando o apuntando a la flecha. En este caso apunta para la base nitrogenada T. Recordemos entonces que las reglas de emparejamiento son T con A o A con T. Entonces le damos clic en A. Y en este caso vemos entonces que los pares de bases se mantienen unidos por atracciones llamadas enlaces de hidrógeno. Hacemos clic entonces donde se deben formar estos enlaces de hidrógeno, que es entre las bases nitrogenadas. Si se fijan, ahí aparecen dos líneas punteadas, ¿sí? Entonces, ahora bien, debemos unir entonces los nucleótidos con los enlaces covalentes. Recordemos entonces, aquí la flecha apunta a la base nitrogenada C. ¿Con quién se unía C? Con G. Entonces le damos clic en la letra G y ahora también le damos clic en el enlace covalente que va a estar uniendo entonces a estas dos bases nitrogenadas. Y así sucesivamente con los demás, ¿verdad? Por ejemplo, para este G, vamos entonces a darle clic en la letra C, ¿verdad? En este caso, antes entonces de unir esta base nitrogenada G con la base nitrogenada C, debemos entonces unir mediante enlaces covalentes los nucleótidos, ¿verdad? Que esto pasa en esta parte de aquí, junto el azúcar con el fosfato. Ahora sí, la flecha nos señala la base nitrogenada G, que en este caso ella va unida con C. Marcamos entonces dónde va el enlace o puente de hidrógeno que los conecta y también marcamos el enlace covalente. A va con T, marcamos el enlace de hidrógeno y en este caso también enlace covalente. G va con C, ¿verdad? Marcamos aquí y la última, que es A, va con T, marcamos aquí y marcamos en esta parte, ¿verdad? Leer entonces las instrucciones aquí de la columna de la izquierda. Y bueno, bien hecho, hemos construido entonces una molécula entonces de ADN. Observamos que la molécula de ADN final tiene dos hebras unidas por enlaces de hidrógeno entre bases complementarias. Además, observe que la columna vertebral de cada hebra está hecha de azúcar, desoxirribosa y fosfato, ¿verdad? Unidos entonces
por enlaces covalentes en este caso. Le damos clic en siguiente, ¿verdad? Y se nos hacen las últimas preguntas ya para finalizar. En este caso, la primera pregunta dice, ¿qué mantiene unidos los pares de bases como se muestra en el diagrama? Bueno, ya sabemos nosotros que son enlaces de hidrógeno, ¿verdad? En esta parte de aquí hay algunas opciones. El primero es enlace iónico, la segunda es pegamento, puentes de disulfato, enlaces covalentes y enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Que es lo que prácticamente ya sabemos que son los que los unen las bases nitrogenadas. Le damos clic en siguiente. Siguiente pregunta dice qué tipo de enlace une los nucleótidos entre sí, como se muestra en el diagrama. En este caso señala la unión entre fosfato y azúcar, ¿verdad? Ya sabemos entonces que es un enlace covalente. Son las mismas opciones, ¿verdad? Y esta sería la respuesta que marcamos, enlace covalente. Verificamos entonces respuesta y damos clic en siguiente. La última pregunta dice qué nucleótido se emparejará con el nucleótido que se muestra a continuación a la derecha. En este caso, recordemos entonces que T se unía con A, ¿verdad? Verificamos y aquí está nuestro mensaje. Está correcto, muy buen trabajo. Y ahora la misma pregunta, ¿verdad? ¿Qué nucleótido se empareja con el nucleótido que en este caso se muestra en el lado derecho? Ya sabemos entonces que C se empareja con G. Verificamos respuesta y le damos siguiente. En esta parte solamente es para que ustedes llenen con sus datos, para que puedan mandarle entonces su puntaje, ¿verdad? A su maestro si él así lo pide. Muchas gracias entonces por su atención. Para poder finalizar, pasaremos a la parte de la evaluación, donde será una parte de verdadero y falso que ustedes tienen que contestar. Esta parte de evaluación entonces está conformada por 6 preguntas. Estas son las preguntas. Número 1, el ADN de doble cadena es una molécula antiparalela. Colocamos una B si es verdadera y F si es falsa. Si hay una base A en una cadena, debe estar emparejada con una base T en la otra y viceversa. Colocamos B si es verdadera y F si es falsa. Número 3, la forma general del ADN es triple hélice. Número 4, los fosfatos son los componentes básicos del ADN. Número 5, los pares de bases se mantienen unidos por atracciones llamadas enlaces iónicos. Y número 6, James Watson y Francis Crick propusieron su famoso modelo de la doble hélice del ADN. Damos entonces por finalizada la práctica de laboratorio. Muchas gracias por su atención.